Me besó en la frente y me llamó fracasado. Entonces, seguridad gritó mi verdadero nombre. Soy Bill Anderson. Tengo 64 años y he sido el secreto mejor guardado de mi familia. Durante 6 años, mi nuera me trató como si fuera el empleado de mi propio edificio. Me obligaba a comer en la cocina durante las cenas familiares. Les decía a los vecinos que era su obra de caridad. Y ayer me entregó los papeles del divorcio en la fiesta de cumpleaños de mi nieto, exigiendo la custodia porque era demasiado pobre para brindar estabilidad. Pero cuando toqué el cristal del ascensor del ático para ayudar a mi nieto, el escáner biométrico no solo reconoció mi huella dactilar, mostró mi nombre como el propietario del edificio. Yo he hecho $50 millones en bienes raíces en Manhattan. Jessica palideció cuando todos los invitados a la fiesta se dieron cuenta de que el pobre conserje, al que habían estado criticando, era dueño del terreno que pisaban. No grité, no me regodeé, simplemente le entregué una orden de desalojo. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo ves. Pero esta historia comienza 3 horas antes, cuando Jessica cometió el mayor error de su carrera como cazafortunas. 15 de octubre de 2024, Highland Manor Coop, 785 Park Avenue, Upper East Side, Manhattan. Estaba organizando la fiesta del 8º cumpleaños de mi nieto Tommy en el vestíbulo de nuestro edificio cuando Jessica entró con su bolso Hermès Birkin de $24,000, el que compró con dinero que creía que provenía del trabajo de contabilidad de mi hijo David. Me miró mientras arreglaba las sillas plegables y negó con la cabeza. Bill, no puedes esperar que nuestros invitados se sienten en estas sillas baratas. Son las mismas sillas que usamos para las reuniones de construcción, dije en voz baja. Justo a lo que me refería. Sacó su teléfono. Voy a llamar al catering para que lo renueve todo. David se lo puede permitir. Lo que Jessica no sabía era que el sueldo de David no cubría ni la 10ª parte de sus gastos. El dinero venía de otra parte. Las sillas están bien, Jessica. Se giró hacia mí, con esa mirada de disgusto que había visto durante 6 años. ¿Sabes qué no está bien? Celebrar la fiesta de Tommy en un vestíbulo donde su abuelo trabaja de criado. Señaló los suelos de mármol y la lámpara de araña de cristal de Baccarat. Esta gente ya piensa que somos caridad por tu culpa. La primera señal de desprecio. Obligarme a comer en la cocina durante las cenas familiares, mientras ella recibía a sus amigos en el comedor. Bill no puede permitirse comer con nosotros, se lo diría a los invitados. Le ayudamos. La segunda señal, decirle a la señora Patterson del 4B que vivía en el sótano porque David es demasiado amable como para dejar a su padre en una residencia. La verdad es que tenía mi propio apartamento. 3A, $400 de alquiler al mes, pagados por la administración del edificio porque la administración era yo. Jessica, la fiesta es para Tommy. Centrémonos en eso. No me sermonees sobre mi hijo. Su voz resonó por todo el vestíbulo. Ya le has hecho suficiente daño a esta familia. Seguí arreglando las sillas. Suelos de mármol italiano de Carrara bajo mis pies, instalados durante la restauración de $180,000 que autoricé en 2019 como propietaria del edificio. Jessica abrió su bolso de diseñador y sacó un sobre manila grueso. La verdad es que es el momento perfecto. Tenía ganas de regalarte algo. Me entregó el sobre. Papel grueso de gramaje legal. ¿Papeles de divorcio? Pregunté. Los papeles de divorcio de David. Los solicito hoy. Su sonrisa era fría. También solicito la custodia total de Tommy. Mantuve las manos firmes, pero algo cambió en mi interior. ¿Por qué? Pobreza. David no puede darle un hogar estable si tú lo estás hundiendo. Señaló mi chaqueta de trabajo Carhartt. Schweinstein 199. Desgaste honesto. Mírate. Mira dónde vivimos por tu culpa. ¿Dónde vivimos? Apartamentos de 7 cifras en uno de los edificios más exclusivos de Manhattan. Por mi culpa. Jessica, ya hablé con un abogado. Tener un dependiente pobre que vive de mi esposo hace que David parezca financieramente irresponsable. Sacó su teléfono de nuevo. Voy a publicar sobre esta fiesta en redes sociales. El contraste será la prueba perfecta. La entrada principal del edificio se abrió. Margaret Wells, presidenta de la Junta de la Cooperativa, entró con su gracia habitual. Buenas tardes, Bill. Preciosa decoración para la fiesta de Tommy.
Jessica giró la cabeza de golpe. «Hey, Sarah Wells, le estaba explicando a Bill que nos mudaremos pronto. No puedo permitir que Tommy crezca en este lugar». La expresión de Margaret no cambió, pero capté algo en sus ojos. Sabía cosas que Jessica desconocía. ¿Mudarse? ¡Qué interesante! La voz de Margaret era perfectamente neutra. Sí, un lugar más apropiado para una familia en crecimiento. Jessica me señaló con desdén, alejándose de las dependencias. Fue entonces cuando empezaron a llegar los primeros invitados, 24 personas en total, residentes del edificio, amigos del colegio de Tommy, padres con cámaras y cuentas en redes sociales. Jessica se irguió. Estaba a punto de dar un espectáculo, y yo estaba a punto de dejarla. Los invitados a la fiesta se filtraron al vestíbulo y vi a Jessica transformarse. Sonrisa radiante, anfitriona acogedora, madre cariñosa, la actuación de su vida. Pero sabía lo que realmente estaba pasando. No era solo una fiesta de cumpleaños. Era una recolección de pruebas. Mientras ella saludaba a los amigos de Tommy, repasé lo que perdería si me quedaba callada. Primero, el futuro de Tommy. La solicitud de custodia de Jessica no se trataba solo del divorcio. Ya me había enseñado los papeles. La dependencia económica de mi abuelo crea un entorno familiar inestable. Mi hijo vive en condiciones de pobreza. Mi padre no puede establecer límites con un familiar empobrecido. Mi nieto, que me llamaba abuelo Bill y me traía sus juguetes rotos para que los arreglara, desaparecería de mi vida para siempre. Segundos 37 años de sacrificio. Compré mi primer edificio en Manhattan en 1987, cuando David apenas tenía 3 años. Trabajaba en la construcción durante el día. Administraba propiedades por la noche. Construía un imperio apartamento a apartamento, mientras todos pensaban que solo era el conserje. ¿Por qué el disfraz? Porque los magnates inmobiliarios son el objetivo. Sus familias son secuestradas. Usan a sus hijos para ganar dinero. Lo había visto pasarles a amigos en el negocio, así que permanecí invisible. Que todos pensaran que David había ascendido solo, que asumieran que solo era el padre servicial que les arreglaba las tuberías y les recogía los paquetes. Pero la invisibilidad tenía un precio. Durante 6 años, vi a Jessica gastar dinero que creía que provenía del trabajo de contabilidad de David. Bolsos de $40,000, matrícula de escuela privada de $15,000 por semestre, el alquiler de un BMW de $800 mensuales. David ganaba $62,000 al año como contador. Jessica gastaba cantidades millonarias al año. Nunca cuestionó de dónde venía el dinero, simplemente asumió que se lo merecía. Bill. Tommy corrió hacia mí, agarrando su nuevo halcón milenario de Lego. 849,99. Mira lo que me regaló mamá. Es increíble, amigo. Me arrodillé a su altura. ¿Quieres que lo construyamos juntos luego? ¿Podemos hacerlo en tu apartamento? Mamá dice que nos mudamos sin ti. El cuchillo se retorció. Mi nieto no entendía lo que le pasaba. Yo solo era el abuelo Bill, que vivía arriba y siempre tenía tiempo para ayudar con las tareas. Jessica apareció junto a nosotros, lista para la cámara. Tommy sonríe. Esto es para que el abuelo Bill nos recuerde. Su voz destilaba falsa dulzura. Tomó varias fotos. Yo con mi uniforme de trabajo. Tommy con su atuendo de cumpleaños. El elegante fondo del vestíbulo. La prueba perfecta de su narrativa de pobreza. De hecho, saquemos una mejor foto. Guió a Tommy hacia el ascensor de servicio. Esto es más auténtico. Más auténtico. El ascensor de servicio donde el personal del edificio transportaba suministros, donde quería fotografiarme con mi nieto para demostrar nuestra relación. La señora Wells observaba desde el otro lado del vestíbulo sin decir nada. Jessica, dije en voz baja, quizás deberíamos centrarnos en que Tommy se divierta. Ah, sí que lo estoy. Se acomodó para otra foto. Tommy, cuéntale al abuelo Bill lo que mamá te explicó sobre nuestra nueva casa. Tommy parecía confundido. Que te vas a un lugar mejor. Así es, a un lugar donde no tengamos que preocuparnos. Me señaló con un gesto vago. Lo tercero que perdería, mi autoestima. 6 años de morderme la lengua. 6 años de ser tratada como caridad en mi propio edificio. 6 años viendo a mi hijo atribuirse el patrimonio que yo había creado, mientras su esposa planeaba destruir a nuestra familia. Si me quedaba callado, ella lo ganaría todo.
la custodia, el dinero, el respeto. Tommy crecería creyendo que su abuelo era una carga que debía dejar atrás. Pero si revelaba la verdad, la idea me paralizaba. Si la gente supiera que era dueño de Highland Manor y otros 37 edificios de Manhattan, si supieran de la cartera de $850 millones, todo cambiaría. La privacidad desaparecería. La seguridad se vería comprometida. La vida sencilla que había construido para proteger a mi familia quedaría destruida. Pero Tommy valió la pena. Mi nieto merecía saber que su abuelo no había sido un fracaso. Merecía heredar el imperio que le había construido. Jessica estaba preparando otra foto cuando vibró mi teléfono. Un mensaje de mi administrador de propiedades. El informe trimestral de Anderson Holdings LLC está listo. 340,000 en impuestos prediales procesados este mes en los 38 edificios. Confirmar recibo. Miré el mensaje. 340,000 en impuestos prediales, más de lo que Jessica gastó en 2 años. Mi dedo se posó sobre el botón de respuesta. Bill, la voz de Jessica interrumpió mis pensamientos. Puedes salir de la toma. Estás tapando la lámpara de araña. La lámpara de araña Baccarat, de $95,000 que aprobé para su instalación. Miré a Tommy, mi nieto, utilizado como utilería en el plan de su madre. Miré a los invitados, algunos de los cuales vivían en apartamentos de mi propiedad. Miré a Jessica con su teléfono, documentando lo que creía evidencia de pobreza. Hora de cambiar de narrativa. De hecho, Jessica, hablemos. Levantó la vista del teléfono molesta. Estamos hablando del dinero. Su expresión cambió, más aguda, más concentrada. ¿Qué dinero? El dinero que gastas. David mantiene a su familia. Eso es lo que hacen los esposos. David gana 62,000 al año. Y tú gastaste 40,000 en un bolso el mes pasado. Jessica miró a su alrededor. Otros padres la observaban. Bajó la voz. Eso no es asunto tuyo. El futuro de Tommy es asunto mío. El futuro de Tommy no te incluye. Las palabras me impactaron como el hielo. Claras, fallos finales precisos. Wells se acercó, fingiendo examinar los arreglos florales. Los documentos de custodia mencionaban mi dependencia financiera. Continué. Porque es relevante. ¿Lo es? Mira a tu alrededor, Bill. Mírate a ti mismo. Miré. Chaqueta Carhartt, botas de trabajo, manos que denotaban décadas de trabajo honesto. ¿Qué ves? ¿Una carga? Tommy levantó la vista de sus legos, percibiendo la tensión. Mamá, ¿por qué te portas mal con el abuelo? La sonrisa de anfitriona de Jessica regresó al instante. Solo hablamos, cariño. Pero su mirada permaneció fría al mirarme. Los periódicos dicen que David no puede establecer límites. No puede con su padre pobre. Así es. ¿Quién vive de su generosidad? Obviamente. Cada palabra fue un clavo en mi ataúd. Estaba construyendo su caso públicamente, usándome como prueba de la falta de juicio de David. La doctora Patricia Stevens de 7C se unió a la conversación. Bill, qué bueno que David pueda mantener a toda su familia. Jessica se abalanzó. Sí, David ha sido increíblemente generoso, haciéndose cargo de la vivienda, la comida y los gastos médicos de su padre. ¿Gastos médicos?, pregunté. Sus primas de seguro, los copagos que cubre David. Mis primas de seguro las paga directamente Anderson Holdings LLC, la empresa de administración de propiedades que tenía. ¿David paga mi seguro? Claro que sí. No puedes permitirte la cobertura trabajando mientras señalaba alrededor del vestíbulo. ¿Trabajando como qué? ¿Sabes qué? Dilo. Bien, trabajando como conserje del edificio. El doctor Stevens asintió con comprensión. Es maravilloso que David ayude a la familia. Es muy generoso. Asintió Jessica. Casi demasiado generoso. Casi demasiado generoso. El escenario para su discusión por la custodia. La incapacidad de David para decirle que no a su padre necesitado lo convertía en un proveedor inepto. Hablando de generosidad, dije que el catering de la fiesta costó $3,200. Jessica entrecerró los ojos. David lo aprobó. ¿Con qué presupuesto? Nuestro presupuesto. ¿Basado en su salario? Basado en los ingresos de nuestra familia. ¿Que de dónde vienen? Del trabajo de contabilidad de David, obviamente. La señora Patterson del 4B se acercó. Contabilidad debe de pagar mejor de lo que pensaba. La sonrisa de Jessica se atenuó. David es muy hábil. 62,000 al año, dije en voz baja. ¿Qué? El salario de David. 62,000, eso es.
¿Información privada es suficiente para tu estilo de vida? La pregunta flotaba en el aire. Otros invitados escuchaban ahora, haciendo cálculos mentales. La escuela privada de Tommy, 15,000 al semestre. El alquiler de un BMW 800 al mes. Bolsos de diseñador, joyas, esta fiesta. Los números no cuadraban. David tiene otras fuentes de ingresos, dijo Jessica rápidamente. Como inversiones. ¿Qué inversiones? No necesito justificar nuestras finanzas ante ti, pero tú estás justificando las mías ante el tribunal. Se sonrojó. Eso es diferente. ¿Cómo? Porque eres dependiente. Soy su esposa y madre de Tommy. Exactamente. ¿Quién quiere la custodia? ¿Quién la merece? Basándome en la estabilidad financiera. Sí. ¿De dónde viene eso? Volvimos a la pregunta central. El dinero que financiaba el estilo de vida de Jessica, que ella atribuía al trabajo de contabilidad de David, provenía de otra fuente. La señora Wells dio un paso al frente. Quizás deberíamos dejar que Tommy disfrutara de su fiesta. Jessica se volvió hacia ella. Señora Wells, usted ha visto esta situación familiar. Sabes, a David le cuesta mantener a todos. La expresión de Margaret permaneció neutral. Sé muchas cosas sobre la residencia de este edificio. Entonces entiendes por qué necesito proteger a mi hijo. ¿De qué? ¿De la pobreza? ¿De la inestabilidad? ¿De los ciclos de dependencia? Me señaló directamente. ¿De él? Las palabras resonaron en el vestíbulo de mármol. 24 invitados las oyeron. Tommy parecía confundido y dolido. Jessica, dije en voz baja, quizás deberías reconsiderarlo. ¿Reconsiderar qué? Tus pruebas. Las mías están aquí. ¿De verdad? Algo en mi tono la hizo detenerse. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que las apariencias engañan. Deja de hablar con acertijos. No lo hago. Entonces, ¿qué dices? Miré alrededor del vestíbulo. La lámpara de araña, los suelos de mármol, los detalles Art Deco. Mi edificio, mi propiedad, mi inversión. Te digo que tengas cuidado con lo que das por sentado. Yo no doy por sentado nada. Sé exactamente lo que eres. ¿Y tú? Un viejo sin blanca que vive a costa de mi marido. ¿Y este edificio? ¿Qué pasa con él? ¿Quién es el dueño? La junta de la cooperativa. ¿Y quiénes forman parte de la junta? La señora Wells y otros residentes. ¿Alguien más? Jessica parecía confundida. ¿Por qué iba a saberlo? Porque vives aquí. Así que deberías saber quién firma los cheques. La conversación se estaba volviendo peligrosa. Sentía que se acercaba el momento en que todo cambiaría. Jessica también lo presentía. Su postura cambió a la defensiva, pero aún agresiva. No me importa quién firme qué cheque. Me importa proteger a mi hijo de tu influencia. ¿Mi influencia? ¿Tu pobreza? ¿Tu dependencia? ¿Tu fracaso? La última palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. Tommy me tiró de la chaqueta. Abuelo, ¿qué significa el fracaso? Me arrodillé a su altura, cristalizando mi decisión. A veces, Tommy, la gente cree saber cosas que en realidad no sabe. ¿Cómo qué? ¿Quién cuida realmente de quién? Tommy regresó a sus juguetes, pero la tensión en el vestíbulo seguía siendo intensa. Jessica había trazado su límite, y ahora tenía que decidir si cruzarlo. Bill, dijo el doctor Steven con suavidad, quizás deberíamos centrarnos en la celebración de Tommy. Por supuesto. Me puse de pie, sacudiéndome el polvo de los pantalones de trabajo. Solo necesito revisar algunas cosas para el mantenimiento del edificio. Saqué mi llavero. No era la llave única del apartamento que llevaban la mayoría de los residentes, sino un juego maestro. 15 llaves en total, cada una etiquetada con los códigos de construcción precisos. ¡Guau! Dijo el señor Bradley del 12A. Menuda colección. Superventajas del edificio, dije con indiferencia, pero Jessica me observaba atentamente. ¿Para qué necesitas todo eso? Acceso a áreas de mantenimiento, trasteros, cuartos de servicio. Elegí una llave de bronce marcada como servicio de ático. A veces las reparaciones requieren una autorización especial. La señora Wells se acercó. Bill se encarga de muchas áreas delicadas de las operaciones del edificio. Jessica entrecerró los ojos. ¿Delicado cómo? Sistemas de seguridad, registros de propiedad, documentación de la junta, explicó Margaret. Bill tiene un conocimiento extraordinario de las operaciones de este edificio, porque trabaja aquí, dijo Jessica con desdén. Sí, Margaret asintió. Trabaja aquí, pero había algo en su tono,
una carga tras las palabras que Jessica pasó por alto. Caminé hacia el ascensor principal, con las llaves tintineando. Tommy me siguió curioso. «Abuelo, ¿qué hay en el ático?» «El apartamento más bonito del edificio», dije. $28 millones en cosas bonitas. ¿28 millones? Tommy abrió mucho los ojos. Eso es mucho. Lo es. ¿Quién vive ahí? Me detuve en el ascensor. El botón del ático requería acceso especial. Escáner biométrico y autorización de llave. Solo una persona en el edificio tenía esa autorización. Alguien que valora la privacidad, dije. Jessica se unió a nosotros, desconfiada. ¿Por qué le hablas del ático?, preguntó. ¿Y cómo sabes el precio? Buena pregunta. El superintendente del edificio no solía saber el valor de las propiedades. Los trabajadores de mantenimiento no solían tener un conocimiento detallado de los precios inmobiliarios. Cotilleos del edificio, dije. Los residentes hablan de apartamentos de $28 millones. A los ricos les gusta hablar de dinero. Lo discuten con los empleados. Los empleados. Ahí estaba de nuevo. La visión fundamental de Jessica sobre mi lugar en la jerarquía. A veces pulsaba el botón del ascensor. Las puertas se abrían, revelando el interior pulido y 2 paneles de control. Uno para las plantas normales y otro para el acceso al ático. «Elegante», dijo Tommy. «Muy elegante». Le enseñé el panel especial. «Esta sección requiere autorización». «¿Qué tipo?» «Escáner de huellas dactilares y acceso con llave». Jessica se inclinó hacia adelante. «¿Cómo lo sabrías?» «Sesiones informativas de seguridad del edificio. Todo el personal recibe capacitación sobre procedimientos de emergencia». No es mentira. Como propietaria del edificio, había recibido sesiones informativas de seguridad, revisando los protocolos de seguridad. ¿Qué tipo de emergencias? Emergencias médicas que requieren acceso al ático, evacuaciones por incendio, cortes de servicios públicos en el último piso. Todas las razones legítimas para que la administración del edificio tenga códigos de acceso. ¿Has estado alguna vez ahí arriba? Otra pregunta capciosa. La respuesta honesta fue sí, docenas de veces. Para inspecciones de la propiedad, planificación de reformas, mantenimiento de sistemas porque era mi dueño. 1 o 2 veces para qué. Reparación de fugas. El ático tiene sistemas de plomería complejos. ¿Complejos cómo? Podía sentir a la señora Wells. Observaba atentamente este intercambio. Sabía exactamente lo complejos que eran los sistemas del ático, porque había formado parte de la junta directiva cuando aprobé la renovación de $2 millones. Baños de mármol italiano, suelos radiantes, grifería a medida, le expliqué. Cuando algo se rompe, se requieren conocimientos especializados. Y tienes suficientes conocimientos especializados como para evitar inundar los apartamentos de abajo. Tommy pegó la cara al cristal del ascensor. ¿Podemos verlo algún día? ¿El ático? Miré a Jessica. Eso requeriría el permiso del dueño. El dueño no vive aquí. El dueño valora la privacidad. ¿Cómo se llama? Miré a Jessica a los ojos. Esa información es confidencial, incluso de los residentes. Sobre todo de los residentes. Las puertas del ascensor se cerraron. Pero Jessica seguía mirándome fijamente. Pareces saber mucho sobre asuntos confidenciales de construcción. Es parte del trabajo. ¿Qué trabajo exactamente? Superintendente de edificios. Y eso incluye el valor de las propiedades, los sistemas de seguridad y la información del propietario. Incluye todo lo que el trabajo requiera. Me miró fijamente un buen rato, buscando algo que no pudo identificar. Esta conversación no ha terminado, Bill. Lo sé, pero lo que ella no sabía era que yo estaba listo para que continuara. La fiesta estaba en su apogeo cuando Jessica decidió actuar. 24 invitados, varios teléfonos grabando, la transmisión en vivo del cumpleaños de Tommy para familiares en el extranjero, el público perfecto para la máxima humillación. Golpeó su copa de champán con un tenedor. El vestíbulo quedó en silencio. A todos, si me prestan atención un momento. Los padres se acercaron. Los niños hicieron una pausa en sus juegos. La señora Wells se colocó cerca del ascensor principal. Quería aprovechar esta oportunidad para compartir una noticia familiar importante. Se me encogió el estómago. Era el momento. La ejecución pública que había estado planeando. Como muchos saben, nuestra familia ha estado pasando por algunas transiciones. La voz de Jessica se oía perfectamente en el espacio de mármol. David y yo hemos tomado decisiones difíciles sobre nuestro futuro.
El doctor Stevens se inclinó hacia adelante. ¿Todo bien, cariño? De hecho, sí. Las cosas van a mejorar mucho. Jessica le sonrió a Tommy, que estaba construyendo legos cerca de la mesa de los niños. Nos mudaremos a un lugar donde Tommy tenga más estabilidad. ¿Mudarse? El señor Bradley pareció sorprendido. Highland Manor es bastante estable. Financieramente sí, pero emocionalmente. Jessica me miró significativamente. A veces las situaciones familiares se complican demasiado. La señora Patterson asintió con comprensión. Vivir con varias generaciones puede ser un desafío. Exactamente. El tono de Jessica se volvió más seguro. Cuando los familiares mayores se vuelven dependientes, se crea una dinámica perjudicial. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas. Clínica diseñada para sonar compasiva al administrar el bisturí. ¿Dependiente cómo?, preguntó el doctor Stevens. Bueno, Bill lleva viviendo aquí 6 años. David cubre su alojamiento, su comida y sus gastos médicos. Jessica me señaló. Ha sido una tremenda carga financiera. Murmullos entre la multitud. Miradas compasivas hacia David, que acababa de llegar del trabajo todavía con el traje puesto. David mantiene a todos, y continuó Jessica. Pero llega un punto en que los hijos adultos tienen que poner límites. David parecía confundido. Jessica, ¿qué haces? Les estoy explicando a nuestros amigos por qué nos mudamos. ¿Por qué Tommy necesita un entorno más estable? ¿Estable? La voz de David tenía un tono de advertencia sin las complicaciones de apoyar a alguien que no puede mantenerse a sí mismo. El vestíbulo se quedó en silencio, salvo por el suave burbujeo de la fuente. Jessica lo había conseguido. Me etiquetó públicamente como una carga financiera delante de todos nuestros conocidos. Tommy levantó la vista de sus legos. Mamá, ¿de verdad nos vamos a mudar lejos del abuelo? Sí, cariño, a un lugar mejor. Pero me gusta vivir cerca del abuelo. Lo entenderás cuando seas mayor. La señora Wells se aclaró la garganta. Jessica, quizás esta conversación sería más apropiada en privado. De hecho, Margaret, creo que es importante que todos lo entiendan. La confianza de Jessica estaba creciendo. David ha sido increíblemente generoso, pero la generosidad tiene límites. Sacó su teléfono y abrió la aplicación del banco. De hecho, déjame mostrarte exactamente a qué me refiero. Esto estaba yendo demasiado lejos. Estaba a punto de revelar información financiera privada frente a 2 docenas de personas. Jessica, dije en voz baja, quizás deberías parar ahí. ¿Parar? ¿Por qué? Solo estoy demostrando cuánto se sacrifica David por su familia. Giró la pantalla del teléfono hacia la multitud. Salario anual de 62,000. Pero mira nuestros gastos mensuales. Las cifras eran brutales. Asignación de alquiler, $4,200, matrícula. $1,500, pago del auto, $800, seguro. 450, comida y servicios, $1,200 en gastos mensuales totales. 9,150, salario bruto mensual de David. 167. La cuenta era imposible. Verán, la voz de Jessica se tornó triunfal. David gana $62,000, pero nosotros gastamos más de $100,000 al año. ¿Cómo es posible con un padre dependiente que no puede contribuir? La multitud intercambió miradas. Las cifras no cuadraban en absoluto. David debe tener otros ingresos, sugirió el doctor Stevens. David tiene exactamente lo que se ve. Un trabajo de contabilidad y un corazón generoso. Jessica me miró fijamente. Demasiado generoso para su propio bien. Frunció el ceño el señor Bradley. Pero solo Highland Manor cuesta más que todo su salario. Justo lo que quiero decir. David no puede mantener a 3 personas con un solo ingreso. ¿Y entonces cómo?, empezó la señora Patterson. No puede. Por eso nos mudamos. Por eso solicito el divorcio. Por eso necesito la custodia total de Tommy. Las palabras cayeron como una bomba en el vestíbulo. Divorcio. Custodia. Frente a Tommy, quien ahora miraba a su madre confundido. Mamá. La voz de Tommy era baja. ¿Qué es el divorcio? Es cuando quienes cometieron errores los corrigen, dijo Jessica con frialdad. ¿Qué errores? A veces la gente se ve atrapada en situaciones que no le convienen. ¿Atrapado? ¿Cómo? Jessica me miró, luego a Tommy. A veces la gente cree que está ayudando, pero en realidad está sufriendo.
como cuando alguien no puede cuidar de sí mismo, pero no lo admite. Tommy siguió su mirada hacia mí, su abuelo, su compañero de construcción, su compañero de Lego. El abuelo lastima a la gente. La pregunta me rompió el corazón. No a propósito, dijo Jessica, pero cuando alguien no puede mantenerse, otros tienen que cargar con la carga. ¿Soy una carga?, pregunté en voz baja. Eres una persona que depende económicamente y que impide que esta familia salga adelante. La multitud se sentía incómoda ahora. Esto había pasado de ser un anuncio familiar a una humillación pública y a algo cercano a la crueldad. Jessica, dijo David con dureza. Ya basta. No, David, no basta. Es hora de que todos sepan la verdad. Alzó la voz para dirigirse a toda la multitud. Bill Anderson lleva 6 años viviendo de la generosidad de mi marido. Vivienda, comida y atención médica gratuitas. Mientras que David trabaja 60 horas semanales intentando mantener a su padre y a su hijo. La señora Wells dio un paso al frente. Jessica, ¿de verdad crees que, Margaret, que deberíamos fingir que esto es sostenible? ¿Que David debería sacrificar toda su carrera apoyando a alguien que no se ayuda a sí mismo? Creo, dijo Margaret con cuidado, que las apariencias engañan, nada engañoso. Las cifras son claras. Jessica agitó su teléfono. 62,000 de ingresos, 100,000 de gastos y un padre dependiente que no aporta nada. ¿Cero?, pregunté. ¿Cero? ¿Qué aportas exactamente, Bill? En serio, aparte de trabajos de mantenimiento que apenas pagan el salario mínimo. El vestíbulo estaba en silencio sepulcral. Incluso los niños habían dejado de jugar. ¿Qué crees que aporto? Nada, a eso me refiero. Tú no aportas nada mientras David lo sacrifica todo. Se volvió hacia la multitud. Por eso nos vamos. Por eso necesito la custodia. Porque mi hijo se merece un padre que pueda centrarse en su familia en lugar de soportar un peso muerto. Un peso muerto. Delante de mi nieto, delante de todos. Tommy se levantó de sus legos con lágrimas en los ojos. El abuelo no es un peso muerto. Tommy, no lo entiendes. El abuelo arregla cosas. El abuelo ayuda a la gente. El abuelo conoce a todos en el edificio. Tommy, el abuelo tiene llaves de todo, de la boca de los niños. Tommy acababa de dar la oportunidad perfecta. Miré a mi nieto, luego a la multitud, luego al rostro triunfante de Jessica. Era hora de mostrarle lo que realmente abrían esas llaves. Jessica, dije en voz baja, tienes toda la razón. Parpadeó sorprendida. Lo estoy. Sí. Es hora de que todos sepan la verdad sobre quién contribuye con qué a esta familia. Oye, metí la mano en el bolsillo y saqué mi llavero, empezando por estas. Tommy tiene razón con lo de las llaves, dije, sosteniendo el juego maestro. Tengo acceso a todo en este edificio. Jessica parecía confundida. Porque eres el portero. Déjame enseñarte algo. Caminé hacia el ascensor del ático, el del panel de acceso especial. 24 invitados me siguieron, presintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Este ascensor requiere 2 tipos de autorización, expliqué. Primero, una llave específica. Inserté la llave de latón que decía Servicio de Penthouse. Segundo, verificación biométrica. Puse mi mano derecha sobre el escáner. El dispositivo emitió un suave zumbido, procesando mi huella. Bill, dijo Jessica con impaciencia, no necesitamos una demostración de mantenimiento. Esto no es mantenimiento. El escáner emitió un pitido. Luz verde. Entonces, ocurrió algo inesperado. Se activó una pantalla sobre el escáner. Apareció un texto en negrita. Bienvenido, señor Anderson. Señor propietario del edificio, acceso confirmado. El vestíbulo quedó en completo silencio. ¿Propietario del edificio?, susurró el Dr. Stevens. Jessica miró fijamente la pantalla. Eso es imposible. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando el panel de acceso del ático. Pero ahora había otra pantalla, que mostraba un directorio del edificio con información de la propiedad. Adquisición de William Anderson Holdings, LLC, propietario principal de la cooperativa Highland Manor. Fecha, 3 de marzo de 1987. La señora Wells dio un paso al frente, sin ocultar su conocimiento. Damas y caballeros, les presento al verdadero propietario de Highland Manor y otros 37 edificios de Manhattan. La multitud estalló en murmullos de asombro. 37 edificios. La voz del señor Bradley se quebró.
850 millones en valor total de la propiedad. Margaret continuó. Bill es dueño de este edificio desde 1987. La cara de Jessica palideció. Eso es imposible. Tú eres el superintendente. Trabajo como superintendente, dije en voz baja. También soy dueño del edificio. Pero vives en el 3A. Soy dueño del 3A, soy dueño del 4A al 4F. Soy dueño del ático. Soy dueño del edificio. Tommy fue el primero en hablar. Abuelo, eres dueño de nuestra casa. Soy dueño de todo el edificio, amigo. Genial. Pero los adultos tenían reacciones distintas. David parecía atónito. El doctor Stevens parecía fascinado. El señor Bradley parecía confundido y Jessica parecía a punto de desmayarse. Esto es una broma, dijo débilmente. Margaret, ¿les mostrarías los registros del edificio? La señora Wells sacó su tableta y abrió los archivos oficiales de la cooperativa. Highland Manor es propiedad de Anderson Holdings LLC. William Anderson, propietario único. Giró la pantalla hacia la multitud. Comprada el 3 de marzo de 1987 por $18 millones. Valor actual tasado 42 millones. ¿42 millones? La voz de Jessica era apenas un susurro. Solo el ático vale 28 millones, dije. El precio actual de mercado de los apartamentos aquí es de 4. Un promedio de 2 millones. El doctor Stevens hacía cálculos mentales rápidos. Bill, si tienes 38 edificios, sí. Valor de la cartera, 850 millones de dólares. Pagos anuales de impuestos prediales, 340,000. La cifra que aparecía en la pantalla de mi teléfono antes, 340,000 solo en impuestos prediales mensuales. Eso es más de lo que David gana en 5 años. Señor Bradley tartamudeó. Es más de lo que David gana en 10 años. Lo corregí. Jessica por fin recuperó la voz. Pero tú usas ropa de trabajo. Arreglas tuberías. Recoges basura. Yo uso ropa de trabajo porque trabajo. Arreglo tuberías porque son mías. Recojo basura porque es mi edificio. Pero el dinero, los gastos de David, los paga la administración de propiedades de Anderson Holdings, el alquiler de David, la escuela de Tommy, tu coche, tus tarjetas de crédito, todo cubierto por los ingresos del edificio. Por fin, el panorama completo estaba claro. Jessica había estado gastando mi dinero mientras me trataba como a un caso de caridad. Con el salario de 62,000, ella comenzó a financiar los gastos de David. Sus ingresos reales provienen del fideicomiso familiar. Fideicomiso familiar, dijo Margaret con una sonrisa. El fideicomiso educativo de la familia Anderson, 50 millones de dólares, reservados para el futuro de Tommy. David administra el fideicomiso como cobeneficiario. 50 millones. Jessica se tambaleó. El fondo universitario de Tommy, le expliqué. Más estudios de posgrado. Más capital inicial para la carrera que elija. Tommy me tiró de la chaqueta. Abuelo Quintas, ¿qué son 50 millones? Significa que puedes ser lo que quieras de mayor, amigo. ¿Hasta astronauta? ¿Hasta astronauta? Pero Jessica no había terminado de procesarlo. Los papeles del divorcio, la solicitud de custodia. Menciona mi dependencia económica, dije. Tu afirmación de que David no puede mantener a su padre pobre. Pero no eres pobre. No lo soy. Eres rico. Yo estoy cómoda. La señora Wells se rió. Bill, vales casi $1,000 millones. Eso es más que cómodo. Los invitados a la fiesta intercambiaban miradas de asombro. El encargado de su edificio era en secreto un magnate inmobiliario. El hombre con el que habían estado simpatizando era en realidad uno de los propietarios más ricos de Manhattan. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Dr. Stevens preguntó. Privacidad, seguridad, protección familiar. Miré a Tommy. Los niños ricos son el blanco. Las familias ricas son utilizadas. Quería que David y Tommy tuvieran vidas normales. Pero hice que David pagara por todo. La voz de Jessica sonó hueca. David no paga nada. La administración del edificio se encarga de todos los gastos familiares. El trabajo de David es solo su pasatiempo. ¿Pasatiempo? Le gusta la contabilidad. El fideicomiso le paga por llevar nuestras cuentas. La revelación fue total. La visión del mundo de Jessica se derrumbó por completo. El pobre padre dependiente al que planeaba abandonar era en realidad la fuente de la riqueza de su familia.
Los papeles de la custodia, susurró. Será interesante explicárselos a un juez, dije. Alega inestabilidad financiera mientras vive en un edificio propiedad del supuesto dependiente. Los papeles del divorcio afirman que David no puede mantener a su familia mientras gasta el dinero generado por el imperio inmobiliario de su padre. Yo no lo sabía. No estaba de acuerdo. Tú no lo sabías. Lo supusiste. Tommy aún estaba procesando su propia revelación. Abuelo, si eres tan rico, ¿por qué trabajas en el edificio? Porque el trabajo le da sentido a la vida, Tommy. El dinero es solo una herramienta. El trabajo es un propósito. Y a ti te gusta arreglar cosas. A mí me gusta ayudar a la gente, ya sea arreglando sus tuberías o asegurándome de que tengan un buen lugar donde vivir. La señora Wells se dirigió a la multitud. Bill nunca le ha subido el alquiler a nadie en 6 años. Nunca ha desalojado a nadie por pagos atrasados. Utiliza las ganancias del edificio para mantener los más altos estándares en Manhattan. Por eso nuestras cuotas de mantenimiento son tan bajas. Se dio cuenta el señor Bradley. Por eso nuestro vestíbulo parece un museo, añadió el Dr. Stevens. Por eso Bill siempre está disponible para reparaciones, señora Patterson concluyó. Por fin lo comprendían. El hombre al que consideraban el servicial portero del edificio era en realidad su casero, su benefactor, la razón por la que su edificio era la cooperativa mejor mantenida de Manhattan. Pero Jessica seguía lidiando con las implicaciones, la humillación, todo lo que dije, sobre el peso muerto, la carga financiera y la dependencia. Sí, pregunté con suavidad. Sí, se trataba de tus suposiciones, no de la realidad. Te llamé fracaso. Llamaste fracaso a alguien que creías impotente. Resulta que te equivocaste con la impotencia. El público observaba este intercambio con fascinación. El cambio de estatus definitivo se desarrollaba en tiempo real. Jessica miró a su alrededor y vio todas las caras dándose cuenta de que ahora todos sabían la verdad. La nuera cazafortunas que había humillado públicamente a su adinerado suegro mientras gastaba su dinero. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Miré a mi nieto, todavía aferrado a su lego, intentando comprender por qué los adultos actuaban de forma tan extraña. Ahora hablamos de límites. Los invitados a la fiesta se dispersaron poco a poco, pero la familia permaneció en el vestíbulo. David, Jessica, Tommy, la señora Wells y yo. Los suelos de mármol que habían presenciado la humillación pública de Jessica ahora albergaban una conversación muy diferente. David, dije en voz baja, lleva a Tommy arriba. Necesitamos hablar con su madre en privado. Pero quiero saber de los edificios, protestó Tommy. Hasta luego, amigo. Ahora mismo, los adultos necesitan tener una conversación seria. David cargó a su hijo. Vamos, Tommy. Vamos a jugar con tus legos nuevos. Me contará el abuelo más historias sobre ser rico. Ya veremos. Desaparecieron en el ascensor principal, dejándonos a Jessica, Margaret y a mí solas en el vestíbulo. Jessica estaba de pie cerca de la fuente, todavía asimilando todo. Su bolso de diseñador de repente parecía diferente, no como un logro, sino como evidencia del dinero que había gastado sin comprender su origen. Jessica, comencé, necesitamos abordar los documentos legales que presentaste hoy, los papeles del divorcio y la solicitud de custodia. Ella asintió lentamente, sin mirarme a los ojos. Tu solicitud indica que David no puede proporcionar estabilidad financiera debido a que mantiene a su padre dependiente. Sé lo que dice. ¿Entiendes por qué eso es problemático ahora? Porque ya no eres dependiente. Porque el padre dependiente es dueño del edificio donde vives. Paga la educación de tu hijo, cubre tus gastos de manutención y mantiene un fideicomiso de $50 millones para el futuro de su nieto. La señora Wells abrió su tableta. Jessica, tengo aquí los registros financieros del edificio. ¿Quieres ver exactamente cuánto ha gastado Bill en el bienestar de tu familia? ¿Es necesario para fines legales? Sí. Margaret giró la pantalla hacia Jessica. La vivienda cuesta $4,200 al mes. La escuela de Tommy, $15,000 al semestre. El alquiler del vehículo, $800 al mes. Las primas del seguro, $450 al mes. Los servicios públicos, el mantenimiento y los impuestos prediales asignados a tu unidad, $600 al mes. La manutención mensual total, $650.
Dije 72.600 al año, más que el salario completo de David, susurró Jessica. Muchísimo más, todo pagado por ti, todo pagado por Anderson Holdings, de mi propiedad. Jessica se hundió en una de las sillas del vestíbulo. El juez va a ver todo esto. El juez va a ver que solicitaste la custodia alegando pobreza, a pesar de vivir en un edificio de alquiler propiedad del abuelo, al que intentas excluir de la vida de tu hijo. Es peor que eso, añadió Margaret con suavidad. Jessica, humillaste públicamente a Bill delante de testigos mientras gastabas su dinero. Eso se va a ver muy mal en el tribunal de familia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Jessica. Quiero que entiendas los límites, dije. ¿Qué tipo de límites? Primero, el contrato de arrendamiento del edificio. Tu nombre no aparece en ninguna propiedad de Anderson Holdings. David es el arrendatario como miembro de la familia. Si te divorcias de David, no tienes derecho a la residencia del edificio. Jessica abrió mucho los ojos. ¿Me estás desalojando? Te estoy explicando tu situación legal. Sin David no tienes derecho a vivir aquí. Segundo, continuó Margaret, la solicitud de custodia. No puedes alegar inestabilidad financiera mientras vivas en un edificio de $42 millones, propiedad del abuelo al que intentas sacar de la vida de Tommy. Tercero, dije, el fondo fiduciario. El fideicomiso educativo de $50 millones de Tommy exige unidad familiar. En concreto, exige que tanto su padre como su abuelo aprueben las decisiones financieras importantes. Estás dejando a Tommy fuera. Te explico que divorciarte de David, mientras alegas que su padre es una carga, te inhabilita para administrar la herencia de Tommy. Estaba asimilando las implicaciones. El plan de divorcio de Jessica la dejaría sin hogar, sin custodia y sin recursos económicos que había intentado reclamar. ¿Y si retiro los papeles del divorcio? Eso es entre tú y David. ¿Y si me disculpo? Las disculpas no borran la humillación pública. ¿Y si sigo casada e intento que esto funcione? Estudié su rostro. Miedo, no sinceridad. Estaba calculando la supervivencia, no expresando remordimiento. Jessica, respondió honestamente. ¿Amas a mi hijo? Sí. ¿Lo respetas? Sí. ¿Me respetas? Pausa más larga. No entendía. ¿Me respetas? Ahora sí, porque supiste que tengo dinero, porque yo aprendí que estaba equivocada. ¿Te equivocaste en qué? ¿En quién eres? Soy la misma persona que era esta mañana. Misma ropa de trabajo, mismo apartamento. Lo único que cambió fue que usted sabía de mi cuenta bancaria. No tenía respuesta para eso. Señora Wells, le dije, por favor prepare una enmienda formal al contrato de arrendamiento. El nombre de Jessica será eliminado de todas las propiedades de Anderson Holdings con efecto inmediato. Bill, dijo Jessica rápidamente, por favor, David puede conservar su residencia como miembro de la familia. Tommy siempre será bienvenido como mi nieto. Pero el acceso de Jessica a las comodidades del edificio ahora está condicionado. ¿Condicionado a qué? Respeto, dignidad, decencia humana básica. Margaret estaba tomando notas en su tableta. Prepararé el papeleo. Jessica necesitará el patrocinio de David para permanecer en el edificio. Y Jessica, continué, los documentos de custodia se impugnarán con la declaración financiera completa. Cada dólar que has gastado de las cuentas de Anderson Holdings, cada beneficio que has recibido, cada declaración pública que has hecho sobre mi supuesta pobreza, me estás destruyendo. Estoy protegiendo a mi nieto de alguien que cree que el amor y la lealtad familiar dependen de las cuentas bancarias. Cometí un error. Tú tomaste una decisión. Elegiste humillar a alguien que creías impotente. Puedo cambiar. El cambio es posible. La confianza lleva tiempo reconstruirse. Jessica miró alrededor del vestíbulo. Los pisos de mármol, la lámpara de araña de cristal, los elegantes detalles que rodeaban su vida diaria. ¿Qué hago ahora? Eso depende de ti, de David y de Tommy. Tommy siempre será mi nieto. Eso nunca cambia. ¿Y el dinero? El dinero hace lo que siempre ha hecho, cuidar de la familia que lo merece. Las puertas del ascensor se abrieron. David y Tommy regresaron de la mano. Abuelo, Tommy corrió hacia mí. Papá me enseñó fotos de todos tus edificios. Impresionante, ¿verdad, amigo? ¿Podemos visitarlos todos algún día? Tommy miró a su madre y luego a mí. Abuelo, de verdad eres súper rico.
Tengo muchísima suerte de tenerte como nieto. No es eso lo que pregunté. Traes la única respuesta que importa. 3 semanas después, las consecuencias de la humillación pública de Jessica habían trascendido el vestíbulo de mármol de Highland Manor. Los papeles del divorcio se retiraron discretamente, sin alardes pero oficialmente. El abogado de Jessica revisó la declaración financiera y recomendó retirarla de inmediato. No puedes alegar pobreza mientras vivas en un edificio propiedad del hombre al que llamas una carga financiera, explicó. Ningún juez de Manhattan se lo tomaría en serio. A continuación, se presentó la solicitud de custodia que fue retirada por completo. El fondo fiduciario de $50 millones hizo imposible defender las afirmaciones de Jessica sobre su inestabilidad financiera. ¿Cómo se puede argumentar que un niño necesita protección contra la pobreza cuando su herencia supera los ingresos de toda la vida de la mayoría de las personas? Pero las verdaderas consecuencias fueron sociales. Señora Patterson del 4B pasó por mi taller con una disculpa formal. Bill, me avergüenza creerme la historia de Jessica sin cuestionarla. Has sido de gran ayuda para todos en este edificio. La doctora Stevens me invitó a unirme a la junta directiva de Highland Manor. Necesitamos a alguien con tu experiencia financiera, dijo. Rechacé cortésmente. Mejor mantener cierta separación entre el dueño y el operador. El señor Bradley empezó a traerme galletas caseras todos los martes. Mi abuela siempre decía que tratara bien al superintendente, me explicó. Simplemente no me daba cuenta de lo bien que debía tratarte. La red de chismes del edificio, que antes criticaba duramente al pobre Bill Anderson, ahora bullía con otra energía. Los residentes empezaron a compartir historias sobre mis pequeñas bondades a lo largo de los años. Nunca subir los alquileres, siempre disponible para emergencias, manteniendo el edificio mejor que propiedades que lo doblaban en valor. Pero la consecuencia más significativa fue la revelación de David a sus colegas. Les conté en el trabajo, me dijo durante uno de nuestros paseos nocturnos, sobre el fideicomiso, sobre sus edificios, sobre todo. Mi jefe me ofreció una oportunidad como socio por el dinero, porque he estado manejando 850 millones en activos sin que ellos lo supieran. Resulta que es una experiencia bastante impresionante. Tommy se adaptó a la riqueza de su abuelo con la practicidad de un niño de 8 años. Les contó a sus amigos del colegio que su abuelo era rico en secreto, lo que dio lugar a varias reuniones entretenidas de padres y maestros. Su maestra, la señora Rodríguez, me preguntó si podía hablar con la clase sobre carreras en bienes raíces. Solo si prometes no decirles cuánto dinero hay en juego, le dije. La adaptación de Jessica fue más complicada. Empezó terapia 2 veces por semana con el Dr. Morrison en la calle 73 Este. Necesito entender por qué valoro a las personas según su aparente estatus, le dijo a David. Devolvió el bolso Hermes. $24,000 por algo para llevar mi teléfono y mi billetera, dijo. Ni siquiera me gusta el color. Fue voluntaria en la biblioteca de la escuela de Tommy, leyendo 4 horas semanales a las clases de kinder. Quiero hacer algo que ayude a la gente, en lugar de impresionarla. Y empezó a llamarme Bill, en lugar de a ti o a evitar mi nombre por completo. La consecuencia más reveladora llegó durante la cena de acción de gracias. Bill, dijo Jessica dejando el tenedor, necesito preguntarte algo. La familia hizo una pausa. 3 semanas de cuidadosa cortesía, pero esto se sentía diferente. Cuando dije esas cosas en la fiesta de Tommy, ¿sabías que ibas a revelarlo todo? Sabía que era posible. ¿Lo estabas planeando? Planeaba proteger a Tommy humillándome, mostrándote la verdad, pero me dejaste seguir hablando. Dejaste que lo empeorara. Te dejé mostrarles a todos quién eras realmente. Ella asintió lentamente. Yo era una persona que pensaba que el dinero determinaba el valor. Tú eras una persona que daba suposiciones. Estás enojada conmigo. La ira es pasajera. La decepción dura más. ¿Estás decepcionado? ¿Por qué? ¿Por qué? Que le enseñes a Tommy mejores valores que los que tenías hace 3 semanas. La conversación continuó durante el postre. Jessica me preguntó sobre los edificios, sobre mi estrategia de inversión, sobre cómo había guardado el secreto durante 37 años. ¿No sentiste la tentación de contárselo a la gente?
para que te reconocieran tu éxito. ¿Quién te lo reconocía? Todos. La sociedad, la familia, quienes te subestimaron. Jessica, no construí mi fortuna para obtener reconocimiento social. La construí para la seguridad familiar. ¿Pero no quieres reconocimiento? Quiero que Tommy crezca entendiendo que el trabajo tiene dignidad, independientemente de la riqueza. Que tratar bien a la gente importa más que impresionarla. Por eso te quedaste de incógnito. Por eso sigo de incógnito. ¿Qué quieres decir? Hice un gesto alrededor del comedor. Nada ha cambiado. Sigo arreglando tuberías, sigo recogiendo paquetes, sigo gestionando el mantenimiento del edificio. Pero ahora la gente lo sabe. Algunos lo saben. La gente que necesita saberlo. Y todos los demás ven lo que siempre han visto. Un superintendente de edificios que se enorgullece de su trabajo. ¿No quieres más reconocimiento? Quiero que mi nieto respete el trabajo honesto y juzgue a las personas por su carácter. Tommy levantó la vista de su pastel. Abuelo, cuando sea mayor podré arreglar edificios también. Puedes hacer lo que quieras, amigo. Aunque no quieras ser rico, sobre todo si no quieres ser rico. 6 meses después, me encontraba exactamente donde empezó esta historia, en el vestíbulo de Highland Manor, ayudando a Tommy con un nuevo proyecto. Esta vez, una reconstrucción de nuestro edificio con Lego. Abuelo, debería agrandar el ático. Hazlo a escala, amigo. Todo se ve mejor cuando es proporcional. Jessica entró por la entrada principal, regresando de su turno de voluntaria en la biblioteca. 6 meses de terapia y trabajo de servicio habían cambiado su postura. Menos desempeño, más presencia. Bill, la señora Rodríguez te preguntó si considerarías dar una charla invitada sobre administración de propiedades a niños de 8 años, a padres interesados en carreras inmobiliarias. Lo pensaré. Se detuvo cerca del proyecto de construcción de Tommy. Eso es muy detallado. El abuelo se sabe todas las medidas, dijo Tommy con orgullo. Claro que sí. Sin sarcasmo esta vez, solo un reconocimiento. David salió del ascensor con su uniforme de trabajo. Había aceptado un puesto de gestión de construcción en Anderson Holdings, experiencia práctica en desarrollo inmobiliario. Explicó. Resulta que me gusta construir más que contar números. Seguíamos siendo la misma familia, seguíamos viviendo en el mismo edificio, seguíamos reuniéndonos para cenar los domingos. Pero los límites ahora estaban claros. El respeto no era negociable. La familia significaba dignidad mutua. El dinero era una herramienta, no una medida de valor. Tommy, dije, viéndolo colocar pequeñas figuras de Lego en el vestíbulo. ¿Qué es lo más importante de cualquier edificio? Los cimientos, la ropa, las personas que viven allí, incluso si son ricos en secreto, sobre todo entonces. Si alguna vez te han subestimado por tu trabajo, tu edad o tu apariencia, comparte tu historia en los comentarios. A veces los que no hablan tienen el mayor impacto.